San Benito. Benito de Nursia fue un monje y abad que vivió en los siglos V y VI después de Cristo. Fundó varios monasterios y escribió una regla para monasterios que se convirtió en fundamental para el monacato occidental. La Iglesia Católica lo venera como patrón de Europa. La principal fuente para la vida de Benito son los 4 libros de diálogos que el Papa Gregorio Magno escribió en 593/594 después de Cristo. El libro segundo está dedicado por completo a Benito, mostrando su viaje espiritual personal y retratándolo como un gran asceta, un líder profético de monjes y fundador de monasterios, como autor de una regla y hacedor de milagros. El texto se sitúa en una tradición de escritos hagiográficos y está más interesado en hechos espirituales que en detalles biográficos. Se hace especial hincapié en escenas que se hacen eco de las de grandes figuras bíblicas, especialmente de los profetas Elías y Eliseo. El esquema general de la vida de Benito, tal como lo presenta el Papa Gregorio, se ha enriquecido posteriormente con detalles tomados de las tradiciones locales y con conjeturas fundamentadas sobre fechas que se han convertido en parte de una cronología tradicional aceptada. Benito y su hermana gemela escolástica nacieron en una familia noble cristiana en Nursia, la actual Norcia, en el año 480 después de Cristo. Benito fue a Roma para sus estudios. Se cansó de la vida en Roma al haber encontrado la vida de sus compañeros disoluta e inmoral, y a sus maestros no cristianos y corruptos. Esto le llevó a abandonar sus estudios en Roma para seguir una vida espiritual. Dejó la ciudad con su fiel nodriza familiar Cirila, que lo acompañó hasta Enfide, la actual Afale. Benito pasó un tiempo viviendo como ermitaño, en aislamiento espiritual, en una cueva identificada posteriormente como el Sacro Especo en Subiaco. Los monjes de un monasterio cercano pidieron a Benito, que por entonces era un hombre santo muy conocido, que se convirtiera en su nuevo abad. Sin embargo, su insistencia en una disciplina monástica adecuada le enfrentó a la comunidad, que intentó envenenarlo. Benito escapó milagrosamente del daño y regresó a su cueva. Más tarde estableció 12 monasterios cerca de Subiaco y residió en el 13º como abad. Alrededor del año 529 después de Cristo, dejó Subiaco con sus discípulos más devotos hacia Casino y fundó un monasterio en la antigua acrópolis pagana de la colina que domina la ciudad. Aquí escribió la sumamente influyente Regla de los Monasterios y sirvió como primer abad del nuevo monasterio hasta su muerte el 21 de marzo, tradicionalmente considerado en 547. Le siguió poco después su hermana escolástica, que, inusualmente, fue enterrada en la misma tumba. Los diálogos del Papa Gregorio hicieron de Benito uno de los santos más populares de la península italiana. Miles de monasterios que finalmente llegaron a seguir su regla también difundieron la veneración de este santo. Según una tradición bien atestiguada, las reliquias de San Benito fueron trasladadas al monasterio de Fleury, Francia, en el año 672. Este traslado se celebra litúrgicamente el 11 de julio. El traslado de las reliquias se discute en Montecassino, sin embargo, donde, tras el bombardeo del monasterio durante la Segunda Guerra Mundial, se descubrió la tumba conjunta de Benito y su hermana, confirmando aparentemente el relato de sus entierros por el Papa Gregorio. En 1947, el Papa Pío XII reconoció a San Benito como el Padre de Europa. En 1964, el Papa Pablo VI lo declaró Patrón de Europa. El Papa Juan Pablo II amplió el grupo de Patronos de Europa, añadiendo a Cirilo y Metodio en 1980, y a Catalina de Siena
Brígida de Suecia y Edith Stein en 2000. La fiesta de San Benito se celebra generalmente el 11 de julio, pero los monasterios benedictinos también mantienen una celebración el 21 de marzo. No cabe duda que la medalla de San Benito es una de las más apreciadas por los fieles. A ella se le atribuyen poder y remedio, ya sea contra ciertas enfermedades de hombre y animales, ya contra los males que pueden afectar al espíritu, como las tentaciones del poder del mal. Es frecuente también colocarla en los cimientos de nuevos edificios como garantía de seguridad y bienestar de sus habitantes. En las antiguas medallas aparece, rodeando la figura del santo, este texto latino en frase entera: Eius in obitu nostro presentia muniamur, que a la hora de nuestra muerte nos proteja tu presencia. En las medallas actuales, frecuentemente desaparece la frase que es sustituida por esta Crux Sancti Patris Benedicti, o todavía más simplemente por la inscripción Sanctus Benedictus. En cada uno de los 4 lados de la cruz, CSP, B Crux Sancti, Patris Benedicti, Cruz del Santo Padre Benito. En el palo vertical de la cruz, C, Santa María, Lux Crux, Sacra Sit, Mihi Lux. Que la Santa Cruz sea mi luz en el palo horizontal de la cruz. Non Draco, Sit Mihi Dux. Que el demonio no sea mi jefe, empezando por la parte superior, en el sentido del reloj. VRS, Vade, Retro Satana. Aléjate, Satanás. NSMV, Non Suade Mihi Vana. No me aconsejes cosas vanas. SMQL, Sunt Mala Quae Libas. Es malo lo que me ofreces. IV, Ipse Venena Vivas. Bebe tú mismo tu veneno. En la parte superior, encima de la cruz, suele aparecer unas veces la palabra Pax, y en las más antiguas, Iesus. El origen de esta medalla se fundamenta en una verdad y experiencia del todo espiritual que aparece en la vida de San Benito, tal como nos la describe el Papa San Gregorio en el libro segundo de los Diálogos. El padre de los monjes usó con frecuencia del signo de la cruz como signo de salvación, de verdad y purificación de los sentidos. San Benito quebró el vaso que contenía veneno con la sola señal de la cruz hecha sobre él. Cuando los monjes fueron perturbados por el maligno, el santo mandó que hicieran la señal de la cruz sobre sus corazones. Una cruz era la firma de los monjes en la carta de su profesión cuando no sabían escribir. Todo ello no hace más que invitar a sus discípulos a considerar la Santa Cruz como señal bienhechora que simboliza la pasión salvadora del Señor, por la que se venció el poder del mal y de la muerte. La medalla tal como hoy la conocemos se puede remontar al siglo XII o XIV o quizás a una época anterior y tiene su historia. En el siglo XVII, en Nattenberg, Baviera, en un proceso contra unas mujeres acusadas de brujería, ellas reconocieron que nunca habían podido influir malignamente contra el monasterio benedictino de Metten, porque estaba protegido por una cruz. Hechas con curiosidad investigaciones sobre esa cruz, se encontró que en las tapias del monasterio se hallaban pintadas varias cruces con unas siglas misteriosas que no supieron descifrar. Continuando la investigación entre los códices de la antigua biblioteca del monasterio, se encontró la clave de las misteriosas siglas en un libro miniado del siglo XIV. En efecto, entre las figuras aparecía una de San Benito alzando en su mano derecha una cruz que contenía parte del texto que se encontraba solo en sus letras iniciales en las astas cruzadas de las cruces pintadas en las tapias del monasterio de Metten. Y en la izquierda portaba una banderola con la continuación del texto que completaba todas las siglas hasta aquel momento misteriosas. Mucho más tarde, ya en el siglo XX, se encontró otro dibujo en un manuscrito del monasterio de Wolfenbüttel, representando a un monje que se defiende del mal, simbolizado en una mujer con una copa llena de todas las seducciones del mundo. El monje levanta contra ella una cruz que contenía la parte final del texto consabido. Es posible que la existencia de tal creencia religiosa no sea fruto del siglo XIV, sino muy anterior,
Benedicto XIV, en marzo de 1742, aprobó el uso de la medalla que había sido tachada anteriormente por algunos de superstición. Dom Guéranger, liturgista y fundador de la congregación benedictina de Solesmes, comentó que el hecho de aparecer la figura de San Benito con la Santa Cruz confirma la fuerza que su signo obtuvo en sus manos. La devoción de los fieles y las muchas gracias obtenidas por ella es la mejor muestra de su auténtico valor cristiano. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarme en este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima. Pasarlo bien y muchas gracias.